días, bienvenidos a PIBR en casa. Estamos muy felices de estar compartiendo este tiempo con ustedes. Este tiempo que sabemos que ha sido difícil para muchos, pero Dios nos ha traído muchas bendiciones también. Y por eso hoy les queremos decir que Dios es hermoso, Dios bendice nuestras vidas cada día y no podemos hacer más que adorarle y glorificarle. Así que los invito a que le adoremos, que estemos ahí en nuestras casas exaltando su nombre. Vamos a reconocer en este momento, en este tiempo, que Él es el Rey, no solamente de mi vida, sino del universo entero. ¡Aleluya! Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues su vida compró con su amor. Él es el
¿Cuántos están listos para estos 21 días de oración? ¿Preparados, cierto? Bueno, déjenme recordarles con este pequeño video cómo lo vamos a hacer. Pueblo de Dios, bendecido. ¿Ya sabes cómo obtener tu material para estos 21 días de oración? Déjame explicártelo de esta manera. Cada día nuestros pastores compartirán el reto de oración diaria y el pasaje bíblico por WhatsApp. Si eres curioso y quieres más, en nuestro Facebook encontrarás reflexión, texto bíblico, pregunta del día y oración. Contamos contigo, así que únete a este reto de 21 días de oración y no te quedes por fuera. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso, por la vida, por la salud. Y qué bueno leer su palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice los versículos 1 y 2, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo os he enseñado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Repito ese versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oramos, Padre, una vez más te damos gracias por este día. Bendecimos tu santo nombre, tributamos a ti toda la adoración y alabanza, y gracias por incluirnos en ese grupo de adoradores que tú buscas para que te adoremos en espíritu y en verdad. Que en este momento, Dios, sea el Espíritu Santo dirigiéndome y sea poniendo las palabras precisas en mi boca para llevar este mensaje, para que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con nuestro tema. Hemos venido hablando de vida nueva en Cristo. Hemos venido hablando de salvación. Y hoy queremos hacer una vez más énfasis en el tema titulado Soy salvo. ¿Y ahora qué? Soy salvo. ¿Y ahora qué? Hacía énfasis en ese versículo 2 de Primera de Corintios 15, cuando dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, si retienes la palabra que se te predica, eres salvo. Si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, eres salvo. O sea que el versículo nos enseña
puede haber la posibilidad de que alguien crea en vano. Recordamos que en 2 de Corintios 5:17, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, de ahí en adelante, todas son hechas nuevas. Por esto podemos entender, primero, que estamos en Cristo. Segundo, que somos nuevas criaturas. Tercero, que las cosas viejas pasaron. Lo que yo hacía antes, lo que hacíamos antes, ya eso pasó. Y cuarto, que ahora, de aquí en adelante, cuando hemos creído en Cristo, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas a partir de ese momento son y deben ser nuevas. Lo viejo quedó atrás. Pero ¿qué hay con eso? Aún no entiendo nada, podría decir alguien. Bueno, la Biblia sigue dando respuesta. En Filipenses 3:16, Gálatas, Efesios, Filipenses 3, versículo 16, dice, la Biblia dice, Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Repito el versículo, Filipenses 3:16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay otra versión popular que ese versículo se lee así. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Cuando hablamos de alcanzado, hay una variación allí en estas palabras, alcanzado, refiriéndose a una misma regla, a un mismo modo de pensar. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, el apóstol Pablo no se estancó ahí. No se llenó de orgullo por lo que había alcanzado. Podemos decir que aterrizó, que puso sus pies en tierra y dijo, Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado,
ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Reina Valera contemporánea. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. La pregunta obligada aquí es, ¿qué he alcanzado? Filipenses 3, 10, 11 tiene la respuesta. Filipenses 3, 10, 11 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Palabra clave: semejantes. Llegando a ser semejante a él o a Cristo en su muerte. Luego dice el versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, a fin de conocer a Cristo. En estos dos versículos 10 y 11 del capítulo 3 de Filipenses, podemos resumir, habla de conocer a Cristo, de conocer el poder de su resurrección, de participar en sus padecimientos, participar en sus padecimientos. Y ante la pregunta, ¿qué es conocer a Cristo según el contexto bíblico? La respuesta que da la Biblia en Filipenses 3:8 nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Repito esa parte A de este versículo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre que vivía cómodamente, tenía sus ideologías y no era fácil de mover en lo que él creía. Y ante todo ese cúmulo de cosas que él consideraba como ganancia, se anteponían al conocimiento de Jesucristo. Para él, hablar de Cristo, eso era locura. Se burlaba de cuando alguien le decía Señor, y qué bueno que en su conversión, en el momento en que tiene el encuentro con Jesucristo, la primera pregunta que sale de su boca es: ¿qué quieres que haga, Señor? Reconoció el señorío de Cristo. En esta nueva vida, ya eso es ganancia.
Y por eso es que la palabra dice que todas esas cosas que se anteponían para impedir el conocimiento de Cristo, Él las tenía como ganancia, pero luego, al conocer la gran verdad, las considera como basura. Entonces, podemos decir en todo esto, que en el momento en que alcanzamos nuestra salvación, cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando la Biblia nos garantiza de que somos salvos, a partir de ese momento vivimos una vida nueva. Lo que hacíamos antes quedó atrás. Ese viejo hombre quedó atrás. Estamos caminando en una nueva vida y empezamos a vivir diferentes procesos. Entonces, el cristiano debe pasar por diferentes procesos y por diferentes aterrizajes. Y si alguien dice, pero ¿cómo así que aterrizajes? Bueno, le doy pista para su primer aterrizaje, le doy coordenadas y vaya a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Ahí la palabra de Dios dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire los privilegios. Condicionados, si es que padecemos juntamente con Él. Repito eso. Se nos habla de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero el versículo está condicionado y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Y termina diciendo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso nos hace acordar lo que dice en Gálatas, capítulo 2. Versículo 20, cuando dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso versículo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros. Es Cristo quien vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Esa palabra juntamente viene de una palabra compuesta en griego. Esa palabra es sum, que significa unión, con o junto a. También tiene la connotación de asociación, compañía, proceso, parecido, posesión o adición.
Y esa otra partícula de esta palabra, egeiro, da la idea de hacer acopio de las facultades de una persona, reunir las cualidades que alguien tiene o posee. Al estar unidos con Cristo, reunimos sus facultades, nos apropiamos de las cualidades que Él tiene. La palabra juntamente significa, entre otras cosas, proceso. Esto es todo un proceso. ¿Por qué digo que esto es un proceso? Porque Cristo muere, es sepultado, resucita y es sentado en su trono de gloria. Muere, es sepultado, resucita y es sentado en su trono de gloria. Lo cual nos indica y nos enseña que si nosotros queremos gobernar juntamente con Cristo, primero tenemos que ser resucitados con Él, pero no podemos ser resucitados con Él si antes no hemos muerto con Él. No podemos resucitar sin antes haber muerto con Él. Dejar todas las cosas del mundo. Todo aquello que se anteponía ante Él. Por lo cual desechábamos seguir a Cristo. Porque las cosas del mundo, las cosas de la carne nos atraían, nos jalaban. Y no era para nosotros en ese tiempo desligarnos de ella. Le dábamos más importancia a todas estas cosas que a nuestro Señor Jesucristo. Así estábamos antes, pero gracias a Dios, al iniciar una nueva vida, somos nueva criatura, como lo dice la palabra. ¿Se acuerdan que habíamos predicado y decíamos, el que hurtaba, no hurte más? Efesios 4:28. Ese mismo día, en Juan 8:11, decíamos que Jesucristo le dijo a aquella mujer que fue llevada acusada de adulterio. Jesucristo le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Luego ese mismo día hablamos del paralítico de Betesda, aquel hombre que llevaba 35 años enfermo, esperando su turno, esperando que un ángel descendiera para agitar el agua, y el primero que llegara a ese estanco recibía sanidad. Y como él era paralítico, no podía moverse, ni tenía a alguien que lo llevara allí. Entonces Jesús, al ver esto, le hace el favor, digámoslo así, y es sanado. Luego Jesús se lo encuentra ejerciendo una gran práctica, se lo encuentra en el templo. ¡Qué maravilla!
Ya no estaba en la cantina, estaba en el templo. Ya no estaba en el estanque, estaba en el templo. Cambio de vida, vida nueva. Entonces Jesús, al encontrarle en el templo, le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso lo podemos leer en Juan 5, del 1 al 14. Qué interesante que Jesús, al encontrarle en el templo, podemos pensar, se llenó de gozo. Este hombre es agradecido, está buscando de Dios, quiere tener comunión amplia con Dios. Pero Jesús le recuerda: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Conclusión: hemos podido cometer hurtos, hemos podido ser adúlteros, hemos podido presuntamente cometer un pecado oculto que nos causó enfermedad. Pero el Señor de señores y Dios soberano nos dice: no lo hagas más o no peques más. Es lo que Él nos dice. Él nos perdona, nos libera de todo esto, pero nos dice: no peques más, no lo hagas más. ¿Entendemos eso? Esa es la buena pregunta. ¿Será que nosotros entendemos esto cuando Jesús nos dice: no peques más? Parece que por lo que vemos cada día, muchos no han podido entender esto. Quieren recibir perdón, recibir sanidad, dan gracias a Dios, dan la gloria a Dios, pero siguen practicando todo lo que es pecado. Esa vida vieja que han traído no es quitada, no es dejada atrás. Ellos quieren recibir perdón, pero quieren seguir practicando las mismas cosas. No tiene sentido en ningún momento. Jesús le dice a este hombre paralítico que había sanado: no peques más. Y le dice: para que no te venga alguna cosa peor. ¿Eso qué significa? Una nueva vida en Cristo. Mire que en Primera de Pedro 2:16, la palabra de Dios dice, Primera de Pedro 2:16, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Como libres, personas libres, pero no como los que tienen la libertad o usan esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Puede ser un ejemplo: usted está ejerciendo un ministerio carcelario, presentó un proyecto de trabajo allí en la administración del penal. El director de la cárcel, del penal, lee su proyecto de trabajo para reinserción de los presos
y le da el permiso, le autoriza el permiso para que usted llegue determinado día en la semana, en unas horas estipuladas, para realizar su proyecto de trabajo evangelístico y todas estas cosas. Usted llega y tiene vía libre para entrar en algunos penales o cárceles. A esa persona, hombre o mujer, le han tomado mucha confianza por su estilo de vida, su honradez, y ya no le requisan. Tiene libertad para entrar sin ser requisado. Pero esa persona, al contar con este privilegio, no puede armarse en su mente, como a mí no me registran, yo te puedo llevar lo que tú quieras mandar a los que tienes allá adentro. No puede usar su libertad con un pretexto para introducir cosas ilegales al penal. Entonces, por eso que la palabra de Dios nos dice así, y debemos de estar atentos a lo que la palabra nos dice. Seguimos. Soy libre. En el momento en que somos libres, debemos utilizar la libertad para servir a Dios y no como patente o salvoconducto de libertinaje. Cuando hacemos eso, lo podemos llamar tocar tierra, cuando somos conscientes de lo que esto significa. Bueno, si usted tocó tierra, quiere decir que en su primer aterrizaje, usted debe recordar siempre que así como ha recibido privilegios, bendiciones, nunca ha de olvidar que debe padecer juntamente con Cristo, si es que además quiere ser glorificado con Él. Es una vida de procesos. La palabra dice, y lo repetimos porque es necesario hacerlo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, póngalo en mayúscula, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, que lo veíamos por allá en Filipenses 3:16. Hemos alcanzado una nueva vida. Esa nueva vida es en Cristo. Esa vida no puede ser fuera de Cristo. Separado de mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no es en Cristo, no nos vamos a fortalecer. 1 Corintios 6, 19, 20. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Ojo con eso. No son dueños de su cuerpo, no somos dueños de nuestro cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios.
Dice honren a Dios, no dice deshónrenlo. Y ahí es donde fallamos muchos. Con nuestro cuerpo, en vez de honrar a Dios, lo que hacemos es deshonrar a Dios a cada momento. Pablo dijo que no somos de nosotros mismos. Ahí no vale lo que muchas veces hemos dicho, lo dijimos antes, mi vida es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. No, señor, no es su vida, es la vida que Dios le ha dado para que usted sea fiel mayordomo o administrador de esa vida. Entonces la palabra nos enseña que hemos sido comprados por precio, un alto precio que pagó Jesucristo con todos los sufrimientos para llegar a muerte de cruz. Entonces, mis hermanos, no somos de nosotros mismos, que hemos sido comprados por un alto precio. Y eso significa que nuestro destino ya no está bajo nuestro control, sino que ha sido tomado por el mismo Dios. Es Dios quien tiene el control y Él es el que nos dirige. Y ojalá que podamos aceptarlo y practicarlo como Él quiera hacerlo. El artículo 16, ojo con esto. El artículo 16 de la Constitución Política de la República de Colombia de 1991 establece: todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bonito eso, ¿no? Todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El artículo parte del principio material según el cual se debe respetar el criterio de la persona sobre la mejor manera de vivir de acuerdo, ojo con esto, con el sentido de la propia dignidad. Con el sentido de la propia dignidad. Dignidad es la palabra clave aquí. Pero sin causar daño a otros o irrespetar el ordenamiento jurídico. Interesante. Pero la pregunta obligada aquí es: ¿qué entendemos por dignidad? ¿Qué entendemos nosotros por dignidad? Respuesta: dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo. Ojo con eso. Significa que un individuo o persona de cualquier sexo debe sentir respeto por sí mismo y debe valorarse a sí mismo. Entonces esa persona siente respeto por sí mismo, se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Y eso implica la necesidad que todos los seres humanos sean tratados en pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Conclusión: totalmente contradictoria. Porque si sienten respeto por sí mismos, deben hacer todo lo contrario. Entonces,
ni sienten respeto por sí mismos, ni mucho menos se valoran a sí mismos. Han convertido sus cuerpos en mapamundos vivientes y en colcha de retazo sin remiendos. Han convertido sus cuerpos en mapamundis vivientes y en colchas de retazos sin remiendos. Es por eso que la palabra de Dios nos dice con Cristo. Es que ese es el tema. Porque ¿de qué nos vale estar en Cristo y estar practicando las cosas del mundo? Es por eso que se censura al pueblo cristiano. Y él no el que es cristiano. ¿Y por qué hace eso? Eso es lo que escuchamos a cada momento. Y tienen razón, porque estamos viviendo una nueva vida en Cristo y debemos ser diferentes a los demás. Entonces, la palabra enfatiza: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya yo no vivo en mí, no hago o debo hacer lo que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne que tenemos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nos podemos dar cuenta que esto es una vida de proceso. El cristiano tiene que ir evolucionando cada día, perfeccionándose, santificándose, siendo perfectos como Dios es perfecto, ser santo, porque Dios demanda santidad. Dios dice: sean santos, porque yo soy santo. Jesús lo experimentó al decir: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dijo: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que a Cristo alguien lo envió. Es lo que dice la palabra. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Lo ratifica ahí: el que me envió, el Padre. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 38 y 39. Así que eso es lo que hemos logrado. Nos hemos convertido en hijos de Dios y en sus herederos, y nos hemos sentado con Cristo sobre toda autoridad, todo poder y todo nombre, como miembros de la familia real de Dios. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, conforme lo dice Romanos 8:2. Pero esa libertad lleva consigo una gran responsabilidad. En Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, dice el versículo 23: todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Todo me es lícito, otra vez, todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego dice en el capítulo 6 de ese mismo primera carta de Corintios, capítulo 6,
versículo 12. Ahí podemos leer que dice, 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, todas las puedo hacer, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, otra vez las puedo hacer, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que tómese una porque una vez al año no hace daño. No se deje dominar de ninguna de esas ofertas. Porque después cuando se la tome, se terminan burlando de usted y lo primero que van a decir es, y eso que no es cristiano. Ah, cayó en la trampa. Entonces hay que tener autocontrol y, como dice la misma palabra de Dios, dominio propio. Pregunta: ahora que soy nueva criatura, ¿soy invulnerable a las pruebas, problemas, etcétera, etcétera? Yo me adelanto a decir que no. Pero veamos lo que dice la Biblia. En Mateo 4:1, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, en este versículo podemos ver que fue tentado 3 veces en ese instante. 2 veces el diablo, como dice ahí la palabra, ahí dice diablo. Por eso hablo de diablo, que ahí dice diablo. El diablo le lanza una propuesta y lo primero que le dice es, versículo 3, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Cómo sabía él eso? Que se había dicho. Bueno, lo cierto es que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice la palabra que los cielos fueron abiertos y una voz de allá arriba dijo, este es mi hijo amado. Dios testificando que ese era su hijo. Posiblemente de pronto estaba de paso por ahí y se le grabó esa frase, hijo de Dios, vamos a ver qué tal es el hijo de Dios. Y por eso es que aquí lo enfrenta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y otra vez lo agarró por ahí. Si eres hijo de Dios. Quería como que recordarle a Jesús que su padre le había dicho, este es mi hijo amado. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también sabe Biblia. Él dice, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, ojo con eso, escrito está también. Has leído bien, pero recuerda que también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y no descansó
Dice el versículo 8 que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, riquezas. Lo agarró ahora con las riquezas y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y termina diciendo ese pasaje que el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían a Jesús. Ángeles al servicio de los que heredan. Jesús heredero. Bien, entonces fue tentado 3 veces. 2 veces lo agarró diciéndole: si eres hijo de Dios. Y una vez lo tocó en el aspecto material, en las riquezas. Hermanos, aquí podemos aprender lo siguiente. Habrá veces, momentos, que te tocará decirle al diablo, estamos hablando, ahí dice diablo, al diablo: vete. Habrá momentos que habrá que decirle: vete. Y definir quién es quién debe servir a quién. Y definir quién es quién debe servir a quién. Juego de palabras allí, pero ahí está la idea. Debemos de adorar a Dios. Y cuando ejecutamos estas reglas, observa lo que dice Mateo 4:11, ahí cuando hemos leído, ahí dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Esto quiere decir que en el recorrido de tu carrera como cristiano no estás inmunizado contra males, tentaciones, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el que es nueva criatura, nosotros que somos nueva criatura en Cristo, dice la palabra, no practica el pecado. Nosotros, los que hemos nacido de Dios, los que somos nueva criatura, los que somos aleluyas, no debemos practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar, dice la Biblia. Y la razón es porque es nacido de Dios. Y luego lo define así, de esta forma: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así dice la Biblia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ojo, hay muchos cristianos que no quieren que se hable de pecado. En vez de predicar del pecado, debe hablar de otras cosas para que la gente diga que no se vaya. Hermanos, iglesia, habrá veces que tendrás que decirle al diablo: vete. Ya lo leímos ahí en la prueba de Jesús.
Y dependiendo de tu sometimiento y sujeción a Dios, tendrás la autoridad para hacerlo. Caso contrario, Él te va a decir: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ti, ¿quién eres? Otras veces te tocará aplicar la fórmula de 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22, que dice: huye también de las pasiones juveniles. Habrá momentos en que como cristianos debemos de huir de ciertos lugares y de ciertas propuestas indecentes, inmorales, ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que huir. Y habrá otros momentos en que debemos de resistir. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 4:7: resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Si tú quieres, si yo quiero que el diablo, resistir al diablo para que huya el diablo, si queremos que el diablo huya, debemos de resistirlo. Ahora, para lograr esto, o sea, resistir, hay que actuar por el principio. ¿Y cuál es el principio? La Biblia dice, pues, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, sométete a Dios, obedece a Dios. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, obedecemos a Dios, estamos resistiendo al diablo. Y en esa resistencia va a llegar el momento en que Él terminará huyendo de nosotros. He aquí la clave: sométete, sujétate, sé humilde ante Dios, humíllate, resiste al diablo. Resistir, repito, eso significa contrarrestar, luchar contra u oponerse de alguna manera. La resistencia puede ser una maniobra defensiva de nuestra parte, como resistir o contrarrestar la tentación de pecar. Resistir al diablo debe ir acompañado de sometimiento a Dios. Un creyente desobediente o no sumiso no verá la victoria en Cristo. No olvidemos, ya para terminar, que hemos sido sanados. Acuérdese del que fue sanado allá en el estanque Betesda. Vete, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces hemos sido sanados, hemos sido liberados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos. Recordemos que la palabra nos está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que la nueva criatura en Cristo, el nuevo creyente, debe, como lo dice la palabra, estar en Cristo. En ningún momento alejado de Cristo. Ese nuevo creyente, ese cristiano, no debe andar en pecado. Debe vestir como escogido de Dios. Andar en luz, nunca en tinieblas. Amar y no aborrecer. No ama al mundo ni a las cosas del mundo. Y la razón es porque tiene una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo demanda fiel obediencia a la palabra que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, es en el versículo 11, dice, y esto erais algunos. Eran algunos, no dice son. Y eso eran algunos. Pudieron ser toda esa cantidad de cosas. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y termino con segunda de Timoteo, segunda epístola a Timoteo, que dice en el capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Repito eso, ya este es el último versículo. La Biblia aquí nos está diciendo que el fundamento de Dios, eso está firme. No lo podemos mover, ya eso está establecido. Y además de eso tiene un sello de garantía. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. No podemos engañar al Señor, el Señor nos conoce. Y nos alerta y nos dice, mire, si usted es del Señor, si usted dice que es del Señor, apártese de iniquidad, apártese de pecado, apártese de toda práctica inmoral, usted que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, amigos, iglesia, que esta palabra nos ayude a confrontarnos cada día en nuestra nueva vida en Cristo. Pueblo de Dios, bendecido. ¿Ya sabes cómo obtener tu material para estos 21 días de oración? Déjame explicártelo de esta manera. Cada día nuestros pastores compartirán el reto de oración diaria y el pasaje bíblico por WhatsApp. Si eres curioso y quieres más, en nuestro Facebook encontrarás reflexión, texto bíblico, pregunta del día y oración. Contamos contigo, así que únete a este reto de 21 días de oración y no te quedes por fuera. Iglesia, queremos invitar para que nos vayamos preparando, porque a partir del 16 de noviembre al 6 de diciembre estaremos en los 21 días de oración en nuestras casas. 21 días de oración partiendo de 16 de noviembre al 6 de diciembre, y oportunamente cada día tendremos la temática correspondiente. Y ese 6 de diciembre, al finalizar los 21 días de oración,
estaremos celebrando la Santa Cena online para cerrar nuestros 21 días de oración. Así que el 6 de diciembre, cuando finalizamos los 21 días de oración, estaremos celebrando desde nuestras casas, cada uno, nuestra Santa Cena. Y el sábado 21 de noviembre estaremos realizando lo que tanto hemos preparado y anunciado, la franja infantil PIBR Kit, el sábado 21 de noviembre. Y no se olvide, nuestro WhatsApp es el 313-683-7509. Nuestro WhatsApp 313-683-7509, donde usted nos podrá escribir y hacer sus peticiones de oración. Oramos, Padre, una vez más gracias por esta nueva vida que hemos encontrado en Cristo. Estamos en tus manos y nos sujetamos y nos sometemos para hacer tu santa voluntad, recordando que tu palabra nos dice y tú mismo nos hablas a cada instante cuando dices: sean santos porque yo soy santo. Y asimismo tu palabra nos enseña y nos dice que seamos perfectos, así como nuestro Padre es perfecto. Gracias por tu palabra, que nos edifica y nos fortalece cada día. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.